Que el Señor los bendiga, iglesia, familia. En esta oportunidad el Señor nos ha bendecido al permitirnos reunirnos juntamente con ustedes. Sé que no lo podemos hacer de forma presente o presencial, pero sé que es el mismo Espíritu en cada uno de nosotros, en los diferentes hogares, en los diferentes lugares, trayendo la revelación gloriosa de nuestro Padre. En esta oportunidad es día de servicio general y hoy el Señor nos ha enriquecido también con palabras que ya ustedes irán comiendo y, como dice la Escritura, nos enseñan también a ir digiriendo el alimento que nuestro Padre nos da. En esta oportunidad tenemos con nosotros a una pareja y son los esposos Cardona Rueda. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, pastor. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos das una vez más de poder edificar a aquellos que nos vengan por este medio, a los hermanos de Iglesia Familia. Qué hermoso que nos escuchen y sean edificados a través de este medio, como lo hemos estado haciendo a través de este tiempo, y aquellas personas que por primera vez nos vean también son bendecidas con esta palabra. Amén. Es un gusto saludarles, hermanos, y todos los que nos escuchan a través de este medio. Es una bendición el poder estar en este día edificándonos a través de la palabra. Amén. Amén. Esta palabra trae edificación hoy para nosotros, así que estemos muy atentos. Sé que ya tenemos en nuestras manos las Escrituras y pues juntos vayamos a Proverbios capítulo 31. En los servicios anteriores el Señor nos ha estado llevando siempre a Proverbios capítulo 31, de los versos 10 al 31. Y lo hemos estado viendo en distintas versiones. Sobre todo hemos estado utilizando la versión NTV. Hoy el Señor tiene para nosotros algo más que es necesario que como iglesia conozcamos. En Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. Cuando nosotros vemos todo el perfil de la mujer virtuosa, nos damos cuenta que en la Escritura el Señor nos está revelando a la iglesia, no meramente una mujer. Más bien lo utiliza en un término femenino, puesto que la palabra iglesia, o cuando hablamos de la iglesia, está ¿cómo podemos decir? Está en femenino, si se puede decir así, porque en este caso Cristo es el esposo. Entonces allí el Señor nos ha estado revelando el perfil de la iglesia, la cual somos nosotros. Hay tanto allí que indagar. De hecho ya lo hemos leído varias veces, pero siempre el Señor trae algo nuevo y fresco y glorioso para nosotros. Hoy queremos leer el verso 11 y verso 12, siempre en la versión NTV. Nos dice la Escritura: su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Hoy queremos hablar de la iglesia confiable. Y cuando nosotros hablamos de una iglesia confiable, lo que lo evidencia son sus múltiples virtudes provenientes del Señor Jesucristo. Pero platiquemos un poco de lo que es confiable. Bueno, podemos verla en la versión Reina Valera. Dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Cuando vemos esta mujer que se revela aquí, habla de una mujer, pero realmente es la iglesia. Podemos ver una mujer trabajadora. Amén. Porque está siempre atenta a ver la necesidad que existe, verá, en el medio donde ella se relaciona, especialmente en su hogar y en su esposo. La Biblia establece que la mujer es la ayuda idónea del esposo. Y podemos ver acá que esta mujer, si no carece de ganancias, es porque también es trabajadora. Es una mujer trabajadora que aporta el complemento de lo que el esposo también necesita, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de una iglesia que no es espectadora de lo que su marido hace. Más bien vemos a una iglesia que ella es partícipe de la casa, partícipe de todo lo que se realiza, ¿verdad? No es una mujer ausente,
En este caso no es una iglesia ausente, es una iglesia completa porque Cristo la ha hecho completa. Estaba viendo yo también, ¿verdad? Que es una mujer eficaz, Amén. prudente, dedicada también, porque un aspecto que me gusta mucho que dice que ella se prepara para la vida. Sí. ¿Verdad? No lo hace por temporadas ni por solo cuando le va bien, sino que siempre está ella atenta. En otra versión me parece que dice este mismo versículo, dice que ella se ríe de lo que está por venir. ¿Por qué dice que se ríe? Porque ella sabe que está preparada. Está preparada porque es una mujer anticipada. Amén. Recordemos anteriormente cuando hablaban de las vírgenes insensatas, ¿verdad? Posiblemente trabajaron, pero en el momento preciso, cuando era la hora que venía el esposo, ¿verdad? El novio, no estaban preparadas. Mas, sin embargo, vemos las otras que eran prudentes, estaban preparadas. Entonces no es una mujer que está preparada solo en la abundancia, sino que guarda para cuando viene la necesidad o la escasez, está preparada en todo momento. Es una mujer que es previsora también, porque su marido, dice la Escritura, que está confiado en ella, porque él la ve como una mujer confiable. Hay un versículo acá y dice, se asegura de que sus negocios tengan ganancias, su lámpara está siempre encendida hasta altas horas de la noche. Pero la primera parte, se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Ella es confiable porque no es una mujer que hace las cosas y dice, bueno, a ver qué pasa, a ver qué sale. La Escritura más bien nos revela una iglesia que es capaz de hacer bien hecho todo lo que hace. Hace años me visitó en la casa una pareja. Me visitaron ambos, el esposo y la esposa, y ellos llevaban un problema, llevaban un pleito. Y entonces me dice él, pastor, el problema que nosotros tenemos es que yo estuve durante varios años en Estados Unidos y estuve enviando dinero de allá durante varios años, y cuando vengo a Guatemala me encuentro con que mi esposa no tiene nada guardado. Entonces dice ella, lo que pasa es de que tú no sabes las necesidades, y empieza ella a excusar, a justificarse de por qué viene el esposo y no encuentra nada de lo que él envió. La Escritura no habla de una esposa así. La Escritura más bien nos revela a una iglesia, que esta iglesia sí ha aprovechado bien el tiempo, y que como la Escritura dice que su amado viene por ella, entonces cuando su amado llegue por ella, no la va a encontrar en estas circunstancias de, ¿y lo que te di dónde está? No te veo transformada, no encuentro en ti las riquezas que te he dado o la naturaleza que he puesto en ti. Más bien, la Escritura nos revela a una iglesia virtuosa, pero también a una iglesia confiable, que su amado, hablando de Cristo, él sabe que cuando venga, él mismo se la va a presentar. Y dice la palabra, una iglesia gloriosa, una iglesia, ¿qué más? Sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. ¿Por qué? Porque él sabe que ella es confiable. Me encanta que el Señor Jesús tiene confianza en nosotros. Él confía porque él sabe perfectamente lo que ha sido puesto en nosotros. El problema de nosotros, la iglesia, puede radicar en que nosotros no sabemos qué es lo que nosotros somos. Al yo no saber lo que soy como iglesia, es muy posible que no actúe como una esposa confiable, porque voy a hacer lo que no debo hacer por ignorar mi identidad. Voy a terminar como la pareja que mencionaba, que cuando venga Cristo y me empiece a pedir explicaciones o cuentas de todo lo que me entregó, y yo le diga, Señor, y que empiece a poner una serie de excusas o una serie de argumentos con tal de no aceptar mi responsabilidad. Pero me fascina cómo el Señor en la Escritura nos revela a una iglesia que es confiable. En otras palabras, Cristo está tranquilo, como dice la Escritura, como este esposo que dice de que sale, se sienta, confiable, cruza la pierna. Totalmente. Y es un hombre bien reconocido. ¿Por qué él está así de tranquilo, relajado? Porque sabe que su esposa no lo hace pasar vergüenzas. Uno de los aspectos importantes de que esa relación que tiene la esposa con el esposo
es la comunicación, es la relación. Porque si no hay relación, no conoce los intereses de su esposo, no conoce los planes de su esposo, no conoce la visión de su esposo. Por lo tanto, una mujer que no tiene una buena relación con el esposo, en este caso estamos hablando de la iglesia, cuando no hay una buena relación con el Señor, pues al desconocer los planes, nos puede pasar como la mujer que perdió la dracma. En Mateo, creo que está en 8, Amén. 9, donde habla de la mujer que perdió la dracma. Cuando ella se dio cuenta que había perdido la dracma, entonces inmediatamente pensó en el esposo. ¿Qué va a pensar de mí? Va a perder la confianza en mí, ¿verdad? Entonces, ella, al darse cuenta de esa situación donde estaba, de que había perdido la confianza de su esposo, entonces buscó los recursos. Me imagino yo que dice ahí en la escritura que buscó lámpara, ¿verdad? Barrió la casa. Barrió la casa y bueno, movió los muebles. Ella hizo todo lo que hizo por recuperar lo que había perdido. El Señor estaba confiado en ella. Cuando vino, ya la tenía en sus manos nuevamente. Así es. Pero sin saber todo el sacrificio que pudo pasar esta mujer, ¿verdad? Buscando lo que había perdido. Hoy en día la iglesia ha perdido esa drama, porque el Señor está confiado. El evangelismo se lo confió a la iglesia. Sí. El Espíritu Santo se lo ha dado a la iglesia. Ha confiado su poder, su plan, ¿verdad? Su propósito. Y su propósito en la iglesia. Pero la iglesia está tal vez demasiado confiada, o tal vez no se ha dado cuenta, ¿verdad? De qué virtud le hace falta, ¿verdad? Para agradar a su esposo. Hoy en día estamos prácticamente siendo evaluados. El Señor ha hablado a través de nuestro apóstol que el Señor ha pedido una evaluación en la iglesia, Misión Cristiana del Calvario, de 3 años. Por lo cual ya va año y medio, ¿verdad? Y está esperando que la iglesia esté haciendo lo que debería estar haciendo. Mas, sin embargo, si estamos de brazos cruzados, ¿verdad? Por la pandemia, bueno, aquí en mi barrio no ha pasado nada, pero el tiempo va corriendo. Así como esa mujer agarró la lámpara, que movió muebles, nosotros debemos estar haciendo lo mismo si aún no hemos empezado a accionar. Así es. El Señor nos está hablando cada día. Busca los diferentes medios, ¿verdad? Y ahora te está hablando a través de este medio a ti. Y a mí también, y a los que estamos acá, porque no es solo porque nosotros estamos llevando la palabra, el que nosotros nos salvemos de esta responsabilidad, ¿verdad? La iglesia es responsable porque el Señor la ha hecho confiable. Ella es confiable por naturaleza, pero ella entendida en cuál es su naturaleza, se expresa como una iglesia confiable. Cuando la iglesia no es entendida que esa es su naturaleza, fácilmente expresa algo ajeno a lo que ella verdaderamente es. El Señor nos está llevando a conocernos. En otra oportunidad lo mencioné. Si yo conozco al Señor, me estoy conociendo a mí mismo, porque la palabra dice que uno somos. Me llama la atención también cómo la Escritura nos da el ejemplo de los talentos. A uno le entregó 5, al otro le entregó 2 y al otro le entregó 1. Al pasar del tiempo, viene su Señor y pide cuentas. Al que le entregó 5 le dice, bueno, te entregué 5. Y al que le dice, Señor, me entregaste 5, aquí tienes otros 5. Luego el de 2 dice, Señor, me entregaste 2 y aquí tienes otros 2, he ganado. Pero al que le entregaron 1, empieza a excusarse primero antes de decir qué hizo. Dice, Señor, te conocía que eres duro y que cosechas donde no sembraste, o recoges donde no esparciste. Empieza a excusarse, a utilizar un montón de argumentos para al final decirle, aquí tienes lo que es tuyo. Lo enterré, tuve miedo, lo enterré y aquí tienes lo que es tuyo. No se expresó como una persona confiable. No puede venir el Señor y encontrarnos y decirle, Señor, mira, yo tenía temor, Señor, yo sabía cómo eras tú, así que no multipliqué nada de lo que me diste, sencillamente aquí está lo que me diste. No es eso lo que el Señor viene a recibir de nosotros. Él viene a recoger a una iglesia crecida, una iglesia madura, capaz. Porque en este caso de lo que estamos hablando ahorita, de que mejor devolvió el talento, es porque no se sintió capaz de multiplicarlo, de hacerlo producir. Amén. ¿Verdad? Para que cuando su Señor viniera, viera la capacidad
porque el Señor vio la capacidad y por eso le confió este talento. Si no hubiera visto esa capacidad, no le hubiera dado el talento. Ahora a la iglesia Dios la ha visto tan capaz, ¿verdad? Porque que ha confiado la tarea, una gran tarea a nosotros. Así es. La iglesia confiable también es aquella, ¿verdad? Que saca, que da a conocer lo que el Señor le ha mostrado. No se mantiene oculta ni... Amén. Porque tiene toda la libertad, ¿verdad? Porque ha conocido que quién es su Señor. Es una iglesia que, como usted nos dice, da a luz, revela lo que ella es. No tiene nada en oculto. Es una, el ejemplo que estamos viendo en la Escritura, la mujer virtuosa. Es una mujer que es conocida, su marido es conocido. ¿Por qué lo conocen a él? Porque ella le ha dado a conocer a él. En otras palabras, ella es el reflejo de lo que él es. Por eso este hombre se siente bendecido de tener una esposa de este tipo. Siempre en Proverbios capítulo 31, verso 11 al verso 12, pero en la versión NBI, dice la Escritura: su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Esta palabra quiero utilizar. Dice, su esposo confía plenamente. Un esposo que confía plenamente. Hoy en día vemos esposos que salen, pero le piden a los vecinos que por favor le estén observando a la esposa, ¿verdad? O si va a algún lado de la esposa, pues le piden a la amiga cuentas de la esposa. O le dicen al hijo, mira, ve con tu mamá y me cuentas lo que tu mamá haga. No, la Escritura nos revela una iglesia, nos dice la palabra, pero una iglesia que es plena. Su marido o su esposo confía plenamente en ella. No hay, como decimos nosotros, ni pizca de desconfianza. No es una esposa pidevía. Ahorita sí, ahorita no. Ahorita por eso sí. Confía él en ella. Correcto, porque siempre es luz constante, ¿no? Amén. Y esta otra parte que dice al final, dice, ella le es fuente de bien, no de mal. En pocas palabras, el esposo nunca espera mal de ella. El esposo siempre espera bien de ella. Y vuelvo a decir, está hablando de la iglesia. La iglesia es fuente de bien y no de mal. Una iglesia gloriosa es aquella iglesia que es gloriosa porque la misma capacidad le ha sido entregada. Esta iglesia no se mete en problemas. En otro servicio mencioné este ejemplo. Muchas personas de las que evangelizamos, a veces lo dicen y a veces no lo dicen, pero muchos no quieren recibir a Cristo, no quieren congregarse, porque dicen es que hay muchos problemas cuando uno se congrega. Lo meten a uno en problemas, lo meten en chismes, que ya dicen esto, que ya dicen lo otro. Esa expresión de la iglesia, ¿de dónde salió? No provino de Cristo. El apóstol Pablo dijo, esto no lo aprendimos a Cristo. Entonces más bien vemos a una iglesia que por no conocerse quién es, en lugar de, como dice la Escritura, en lugar de ser fuente de bien, es fuente de mal. Expresa lo que no, por lo que no sabe. Expresa lo que no es porque no lo sabe. Pero la Escritura dice que ella le es fuente de bien. Nuestra identidad es que nosotros somos fuente de bien. Por una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Correcto, no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Solamente puede salir un tipo de agua. Y esta iglesia es fuente de bien. Pero me llamó la atención también lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 5, verso 44. Voy a leer algunos versículos hasta llegar al 48, ya que quiero resaltar algunas cosas de estas. Dice la Escritura en la versión NBI: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes?
¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Quiero unir dos palabras acá. En el verso 45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y en el verso 48 dice, sean perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfectos. Uniendo estas dos palabras, para que yo sea hijo de mi Padre que está en los cielos, dice que debo ser perfecto. Sean perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Este ha sido un tema de controversia. Mucha gente lo ha entendido mal y piensan de que la perfección es imposible de alcanzar. Por el contrario, la Escritura nos revela que es el mandato de nuestro Padre. ¿Por qué nos da el mandato de que debemos ser perfectos? Porque Él sabe que tenemos una naturaleza perfecta. Esta iglesia es una iglesia confiable porque es plena, es completa, y al ser completa es perfecta. Estamos hablando de una iglesia perfecta. Sé que hoy alguien que nos escucha y que está en la escuela antigua puede pensar, ¿dónde está esa iglesia completa o perfecta? Pues la Escritura dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? A veces el problema nuestro es que nos fijamos en la congregación, sin darnos cuenta de que yo soy la iglesia independientemente del resto de la congregación. La Escritura revela el perfil. Dice, sé perfecto, y pone el ejemplo. Amén. Como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Pero las personas que no han leído, no han entendido esto, es que perfecto solo Dios. Pero si el Señor está demandando la perfección. Cuando montamos un vehículo, vamos a viajar lejos. Rapidito, si miramos que es un carro muy viejo, especialmente cuando montamos un bus, dudamos que ese bus pueda llegar, ¿va? Amén. ¿Por qué dudamos? Porque no está completo. Miramos las llantas, ya están lisas, o qué sé yo, tendrá buenos frenos. No es completo. Entonces, si no es completo, no es confiable. Entonces, cualquiera diría, ¿me monto en esto o no me monto? Porque de repente podemos accidentarnos. Sí. Entonces, el Señor demanda una iglesia perfecta. Y Él está constantemente evaluando nuestro diario vivir, ¿verdad? Nuestras acciones. Hay muchas áreas donde el Señor evalúa. Si notamos lo que estamos mencionando ahorita de la mujer virtuosa, estamos enfocando el área laboral, ¿verdad? Hoy muchas personas se quejan de la parte económica, pero si notamos, aquí está la clave, podemos decir. Se levanta de madrugada y busca recursos. Aquí dice lana, pero si mi barrio no tejen o pintan o qué sé yo, o hay un mercado cerca o qué, o es área de campo, tierra, suelo, agua, aire, un taller, una empresa, busca dónde conseguir. Amén. Para que cuando su marido venga, encuentre que una provisión, algo, lo necesario. Entonces, nos quejamos a veces porque no hemos prácticamente encontrado los recursos que el Señor nos ha dado. Amén. Nosotros tenemos, voy a decir tenemos para no decir tienen, ¿verdad? Tenemos un problema. La iglesia necesita dejar de verse solamente a nivel de congregación. La iglesia necesita responsabilizarse a nivel personal. A veces el vernos solamente como congregación nos limita de dar la talla de una iglesia confiable. Pero cuando nosotros aprendemos a vernos como responsables de nuestra propia vida, podemos alcanzar el blanco. Está bien, el Señor me ha puesto para que yo edifique al cuerpo de Cristo, pero no para que me quede fijándome en las deficiencias que tiene el resto del cuerpo de Cristo. Yo debo tener mi crecimiento y llevar al resto a crecimiento, pero no porque alguien del cuerpo se detiene en su crecimiento y en su desarrollo, yo también debo detenerme en mi crecimiento y en mi desarrollo. Vemos a una iglesia confiable. Ella es confiable porque no hay velo delante de sus ojos, porque ella ya se proyectó, porque ella ya tiene la visión del Padre, ella sabe hacia dónde va y está edificando al cuerpo de Cristo, pero ella no se paraliza. El que parte del cuerpo de Cristo esté paralizado no la paraliza a ella. Claro, es perfecto que la iglesia en general, la iglesia completa,
sea una iglesia crecida y desarrollada. Pero ¿qué cuando no encuentro a toda la congregación de esa manera? ¿Podré tener yo algún argumento para decir, por eso yo tampoco di la talla, porque ve a los demás, me afectaba ver a este o me afectaba ver al otro? ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, se encuentran afectados porque pasan más bien observando a los demás y eso no los hace ser completos ellos? Pasamos viendo las deficiencias aún puedo decir, del mismo pastor, de los discipuladores, de quién más, de las mamás, de los papás, sin fijarme que yo debo dar una talla, que yo debo dar una medida. Cuando la Escritura nos dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, nos está hablando que no toda la congregación, no la congregación completa, llega a ser la iglesia confiable. Pero si es mi responsabilidad, yo ser uno dentro de ese porcentaje pequeño para yo poder ser presentado perfecto delante de los ojos de nuestro Padre que está en los cielos. Por ejemplo, Claudia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Claudia empezara a fijarse cómo todos los demás hacen las cosas, cómo las demás esposas tratan a sus esposos, y empezar a tomar el modelo de las demás esposas en lugar de tomar el modelo de la Escritura? Entonces ya Claudia se detendría de dar la talla según la revelación del Señor, más bien ella tomaría un camino diferente para tomar la talla de otras mujeres. No lo podría alcanzar. Me quedaría estancada, ¿verdad? Amén. Y el Señor ya nos permitió conocer el camino que debemos seguir. No podemos estar pensando qué hacer, ¿verdad? Porque ya Él nos ha mostrado su diseño, su propósito, y ya tenemos por dónde seguir, ¿verdad? No tenemos nosotros como excusa, no lo sabíamos, no estábamos enterados. Es que la revelación que el Señor nos ha dado a Misión Cristiana del Calvario es una revelación riquísima, y el propósito de nuestro Padre es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino como dice la Escritura, sino que fuese santa, y también como dice la palabra santa y sin mancha. Vemos a una iglesia que no se paraliza. Cuando hablamos de una iglesia confiable, es una iglesia que no se paraliza. Es una iglesia que tampoco se ve limitada o escasa a sí misma. Ella sabe que en ella está toda la riqueza. En 2 Corintios capítulo 8, verso 9, en Reina Valera 60, dice la Escritura: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No es una iglesia escasa o pobre, es una iglesia enriquecida por medio de Cristo. Dice, Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Entonces, ¿de dónde viene la escasez de la iglesia? De ninguna parte. Es que no es una iglesia escasa. Ella es la que se ha visto escasa, pero ella no es escasa. Ella se ha visto pobre, y la Escritura dice que ella no es pobre, dice que ella es rica. Y cuando hablamos de que es rica, no estamos hablando únicamente en el término económico, porque la Escritura nos revela una iglesia plena. Si hablamos de una iglesia plena, estamos hablando de una iglesia completa. Es rica en lo económico, es rica también en sabiduría, en inteligencia, en su labor o en el arte que desempeña. En todas las áreas de su vida, ella se manifiesta como la iglesia virtuosa. Perfecta. Como la iglesia perfecta. Cuando vemos estas virtudes que el Señor nos ha dado, ¿no? Dice que Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Se ha pensado bastante mal a veces cuando alguien predica de las riquezas, ¿verdad? En un púlpito, porque se ha tenido el concepto que las riquezas, ¿verdad?, no le pertenecen a los hijos de Dios. Mas sin embargo, aquí vemos un Jesucristo haciéndose pobre para que tú y yo nos enriquezamos, ¿verdad? Enriquezcamos en todas las áreas de nuestra vida. El Señor Jesucristo tenía toda la plenitud del Padre. Era completo, ¿verdad? Cuando lo escuchaban hablar, asombraba a los sabios. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos y alguien nos escucha, ¿verdad?, estas palabras que vienen del corazón del Padre a través de nuestros labios, que asombren a las personas.
y si nos ven en nuestro diario vivir, en nuestra labor, que seamos la diferencia, ¿verdad? Hoy en estos tiempos de crisis, podemos decir que se menciona en los diferentes medios de comunicación, yo recibí las directrices del Señor a través de nuestro apóstol, cuando nos reunimos allá en San Benito, en la iglesia central de San Benito, de Petén. Y yo recuerdo que el apóstol dijo, van a venir tiempos difíciles, así de que siembren todo tipo de árboles, frutas, porque va a venir un tiempo de crisis, ¿verdad? Y va a haber hambre en todos lados. Yo recuerdo que desde el momento que yo vine, dije, voy a tomar esta palabra, porque yo le escuché a mi Señor, ¿verdad? Y empecé a plantar, ¿verdad? Árboles frutales y no he dejado de plantar. Y yo podía decir, estoy expresando esa virtud del Señor, ¿verdad? Amén. Una vida plena, completa, ¿verdad? Tras una cosecha viene otra, pero eso no es producto de algo que alguien me está diciendo todos los días, haz esto, hacer el otro, porque el Señor nos dio la directriz una vez y ahí el apóstol se regresó, ¿verdad? Amén. Ahora nos habla a través de Reforma, nos habla a través de los diferentes libros, ¿verdad? Uno tiene que ir al levadero y así alimentar y poner por obra lo que el Señor nos está hablando. Y si no hemos accionado, yo creo que es tiempo, ¿verdad? Como ver, me llamó la atención, mandé a traer unas hamburguesas donde una hermana de la iglesia, que no hace mucho que acaba de comenzar con su negocio, pero cuando yo vi la bolsa, una bolsa, en primer lugar, protegiendo el medio ambiente, de cartón, membretada, decía el nombre no digo el nombre porque no está haciendo publicidad. El nombre del negocio. Del negocio. Y yo me sorprendí. Es nuestra hermana Gladys. Wow, dije, hermana Gladys, dije, ¿cómo dije? Una hermana de la iglesia. Me impresionó. Pero ya se está mostrando con la excelencia. Correcto. Dije, esto solo en McDonald's se ve, pero también aquí en la Nueva Unión me llama la atención ver y me alegró, ¿verdad? Y compramos, y cuando probamos el sabor, pues también tenía que ver con la calidad, ¿verdad? La iglesia confiable se muestra confiable porque sabe el esposo que tiene. Y como sabe el esposo que tiene, sabe que no tiene un esposo tacaño. Sabe que no tiene un esposo desentendido. No tiene un esposo que la va a dejar a medias cuando emprendan algo. Nos pone usted el ejemplo de nuestra hermana Gladys. Nuestra hermana Gladys comenzó su negocio. Lo mismo que a usted le sucedió, llegó a comprar y de repente me dan la bolsita, el empaque y me quedo viendo, qué bonito, con el nombre de su negocio y todo. Entonces me empieza a contar ella y le digo yo a ella, qué excelente, qué bonita la presentación. Pero ¿por qué ella lo está visualizando de esa manera? Porque ella ha confiado en Cristo. Si ella confía en Cristo, Cristo confía en ella también. Voy a utilizar este ejemplo. Es como que alguno de nosotros decidiera emprender algo, pero cuando lo emprendo, digo, no quiero invertir mucho por si no funciona. Se está expresando como una iglesia no confiable porque ni ella confía en su proveedor. Dice, ¿qué tal si me deja el Señor a medias? ¿Qué tal si el Señor no me provee? ¿Qué tal si el Señor no me da clientes? Y si no me prospera, ¿qué se puede esperar de esta iglesia si ni ella confía en su esposo? Hace tiempo mencioné la anécdota del niño que va en el avión, hay turbulencia, lo voy a mencionar más rápido que las otras veces. Entonces, hay turbulencia, todos se espantan en el avión, pero el niño muy relajado. Pero cuando le preguntan, ¿tú por qué no te asustaste en el momento de la turbulencia? Y dice, lo que pasa es que mi papá es el piloto. Entonces, cuando la iglesia confiable se expresa como una esposa que también confía en su esposo. Así que lo que emprende, lo emprende de una vez, como dice uno, con el pie derecho. No está con reserva, sino que con toda su fe emprende, invierte y dice, de esto el Señor me va a proveer, de acá vendrá mi bendición de parte del Señor, porque sabe que su provisión es el Señor, no el negocio que comenzó. Amén. Y se dará a luz la prosperidad en el negocio que comenzó, porque su esposo es responsable, es un hombre confiable. Pero qué de muchas esposas que han querido emprender cosas y dicen, mejor no me animo, ¿qué tal si mi esposo, como decimos acá, no me echa el hombro? ¿Qué tal si mi esposo no me apoya? No, nosotros debemos ser esa iglesia entendida. Cristo es confiable. Cristo dice la palabra que se presentó
a sí mismo, o más bien se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, porque Él se responsabiliza de ella. Él es confiable y quiere una iglesia confiable. Y lo bonito de esta iglesia es que ella confía, hace todo, ¿verdad? Y todo le sale bien. Sí. Dice que nunca nada le sale mal porque sabe quién es su Señor, sabe a quién le sirve, para quién trabaja. Ella hace las cosas con toda la confianza y con toda la fe porque sabe quién es su proveedor, sabe quién es su esposo. Dice, bueno, mi esposo no me va a quedar mal. Aquí estoy trabajando, Él es mi proveedor, Él es el dador de la vida, Él me da las fuerzas, Él me da la salud para hacerlo, Él traerá los clientes que yo necesito, así que yo voy a hacer la parte que a mí me corresponde, confiar en Él, hacer las cosas bien hechas para que Él también confíe en mí, su buen tesoro. Esta es la iglesia confiable. Muy importante lo que resaltan los recursos que el Señor ya nos dio. El Señor nos da la ciencia, ¿verdad? Que es la que está encargada de estar investigando los sabores, por ejemplo, en el caso de la cocina, ¿verdad? O por ejemplo las especies que se utilizan para la cocina. Y yo veo que esta hermana que acabamos de mencionar, no la queremos hacer tan famosa, pero ya se hizo famosa. De hecho, ya se hizo famosa. Le vamos a dar su número de teléfono al finalizar esto. Sí, me debe una hamburguesa, si es que ve esto. Entonces, vemos que ella, antes de servir, me imagino yo, una hamburguesa, en este caso que es uno de los menús de ella, agarró, buscó la mejor carne, la más fresca, que tuviera, al cocinarlo, el mejor sabor, porque cuando impresiona a la persona, la primera venta, que la gente disfruta, dice, vuelve a llegar. Pero imagínense que la primera hamburguesa sale salada, quemada, o la torta que es muy chiquita. Ya no llegan a comprar otra vez porque no es confiable. La segunda vez, claro, dice, ya bien, yo ya sabía que este negocio no funcionaba, pero si no fue diligente, ¿verdad? Sí. Yo, ahorita que yo estoy cosechando tomate, gracias a Dios, lo primero que yo hice es investigar. Saqué un muestreo de suelo y de diferentes áreas donde iba a plantar mi cultivo, y ahí lo envié a un laboratorio, y cuando me mandaron los resultados me dijeron, mire, su tierra tiene esto, tiene esto, tiene esto. Entonces yo, en base a eso, lo envié a un especialista que es un ingeniero, y le digo, mire, tengo este tipo de suelo, ¿qué puedo hacer? Mire, le voy a dar un programa de fertilización. Amén. Para que cuando la cosecha salga al 100. ¿Por qué? Porque ya sé lo que tengo y lo que no tengo, entonces le agrego lo que no tengo y ahí está completo. Amén. Entonces, ahorita, gracias a Dios, tenemos una cosecha óptima, buen color, buena constitución de la fruta, que es lo que la gente espera en el mercado, y le digo, entonces puedo ver que está bien, estoy confiado en el Señor, orando, Padre, que mi cultivo sea bueno, pero no le aplico lo necesario. El Señor dejó la ciencia, ¿verdad? Que es uno de los recursos, la fuerza, la inteligencia y la sabiduría para hacer de todo esto, y el medio, ¿verdad? Que sería los recursos, que serían las personas que van a trabajar y los que van a comprar. Todo está en la mano. Lo importante es emprender algo, porque si no emprendemos nada, estamos esperando que alguien me dé una receta o que alguien me dé una idea. Claro, puedo buscar personas que me asesoren, pero debo ser creativo. Esa es la iglesia, que tengo iniciativa propia. Así es. Esta iglesia es confiable también porque el esposo sabe que ella es inteligente, porque su esposo sabe que ella es sabia. Él sencillamente le confía. Ella es confiable. Esta es la expresión de la iglesia. Cuando la palabra nos enseña que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿te has preguntado por qué no le va a avisar a la esposa con anticipación? ¿Por qué no le dice, mira, en el año tal y tal, a tal hora y tal día, voy a venir por ti? No, la escritura dice que es sencillamente va a venir cuando no lo esperamos. ¿Por qué hará eso el Señor? Lo hará porque sabe que su esposa es confiable. En cualquier momento que Él decida llegar, ella está preparada. No es que ella, que hay que avisarle para que corrija lo que no ha corregido en tanto tiempo. Es que el Señor, por eso la palabra dice, vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Porque, vuelvo a decir, porque Él sabe que su iglesia es confiable. No tiene que avisarle nada. No es como aquel esposo que llega a la hora que la esposa no lo espera, pero porque le tiene desconfianza. A ver en qué la cacho, ¿verdad?
No, este llega cuando ella no lo espera porque él sabe que ella es confiable. En el momento que llegue por ella la va a encontrar santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Ya va a estar lista. Ella ya va a estar lista. Por ejemplo, hoy me contaban ustedes que estaban 1 hora aquí antes, ¿verdad? Son tan confiables que estuvieron 1 hora antes. Entonces, pero ¿qué hubiera pasado si yo llego acá y no los encuentro y si se les olvidó? ¿Y qué voy a hacer ahora yo acá? Es que estaba viendo que tenía que tener confianza. Y vinieron como ya preparados, no esperando a que venga alguien y les diga, miren, tienen que arreglarse de esta manera o de la otra. Así es la iglesia del Señor. Ella está sencillamente esperando la venida de su amado, pero cuando decimos que está esperando, no porque está desocupada ya. Ella está esperándolo como si nunca va a llegar, porque ella sigue en sus labores diarias, como la Escritura nos dice, como la mujer virtuosa. Se mantiene activa, está esperándolo y preparándose, pero no para. Así Ella es. siempre está ¿Y buscando qué hacer. No está desocupada. Y como está en relación con el padre, con el esposo, en este caso la iglesia, está en relación con el esposo, está al día de lo que él espera. El Señor Jesucristo estableció lo que la iglesia debería estar haciendo. Ahora, ¿en qué momento somos iglesia? Cuando reconocemos al Señor. Entonces, pero hay un tiempo de preparación, así como Jesucristo preparó a los discípulos, ¿verdad? 3 años, pero de ahí ya tenían que estar haciendo lo que para el cual los fueron preparados. Pero hoy en día, podemos decir, hay iglesia, o sea, personas que se han convertido hace 40 años, ¿verdad? Y aún solo están, podemos decir, yendo al culto, o sea, en otras palabras, culteando. Amén. ¿Verdad? Y el Señor el Señor está esperando ya cosas, de aquellas cosas que dice la Escritura, que ojo no ha visto, ¿verdad? Ni Oído no ha oído. deberían de estar ya expresando. Mas, sin embargo, si somos los modelos del resto de la congregación, entonces ¿cómo podrá estar el resto? Si no, el Señor está confiado en nosotros, pero nosotros no le hemos podido modelar a los nuevos, podemos decir, ¿verdad? Sí. Aunque en el reino de Dios vemos que el Señor a los que llegaron tarde se les demanda igual. Pero de hecho, a los que ya están más con tiempo deberían ser los maestros, ¿verdad? Los maestros, pero no maestros solo de enseñar, sino que de modelar. Debiendo ser maestros, dice la palabra, por causa del tiempo. En otras palabras, por los años o el tiempo que llevamos nosotros de estar en Cristo, ya debiéramos ser maestros, no hablando únicamente de la enseñanza, hablando como de algo... Transmitir el mensaje. Así es, sino más bien está hablando de una vivencia, de un testimonio que es visible, es palpable, un testimonio del cual se puede dar fe, el tipo de persona que es. En Efesios capítulo 2, verso 10, en la versión NTV nos dice la Escritura, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vuelvo a leer al principio. Pues somos la obra maestra de Dios. Nosotros somos la obra maestra. Cuando nosotros hablamos de la obra maestra, estamos hablando, somos lo máximo que el Señor hizo. Somos la obra maestra. Cuando nos hizo, se lució pues al hacernos. Amén. No cometió error. No hay error cuando Él nos hizo. Entonces, ¿por qué decimos que no podemos ser perfectos? Si la palabra dice que somos la obra maestra. Y cuando yo digo que no soy perfecto, estoy diciendo que el que es perfecto me hizo imperfecto. Entonces no se lució. La Escritura no dice mentira. La palabra dice que yo soy perfecto porque mi Padre es perfecto. Perfecto. Ustedes tienen 4 hijos, 3 hembras y un varón. Muy bien. Ustedes saben la genética que hay en ellos, porque es la misma genética que hay en ustedes. ¿Qué pasaría si ustedes como padres, desconfiando de su propia genética, no confiaran en sus hijos? No les encargarían labores, por ejemplo. Pero como padres, sabiendo cuál es la genética que hay en ustedes, saben que la misma ha sido transmitida a sus hijos. Así que ustedes pueden confiar en sus hijos plenamente. Salen de la casa y saben que al regresar encontrarán lo que requirieron de sus hijos ya realizado. Nuestro Padre, ¿por qué nos ha confiado su propósito, su plan, su diseño? Porque sabe que la misma genética perfecta que hay en Él
es la misma genética perfecta que hay en todos nosotros también. Lo que debemos hacer nosotros es desarrollarla. Amén. Me traía, cuando yo estaba leyendo, ¿verdad?, lo que íbamos a compartir, se me vino a la mente un árbol de papaya. Cuando uno siembra una semilla de papaya, es una semilla tan pequeñita, ¿verdad? Más pequeña que un frijol, podemos decir que un frijol todo el mundo lo conoce. Pero cuando uno lo planta, cuando uno lo mete en la tierra, el que sabe el proceso, que es el Señor, que sabe que van a hacer, va a crecer y va a desarrollarse y va a dar madurez y va a dar frutos. Él está confiado que eso va a llegar a ser lo que ya está en visión. Lo que ya está predestinado. Pero el que no sabe, va viendo cada día los cambios, hasta llegar a ser un gran árbol que puede llegar a tener más de 6 metros y puede llegar a tener hasta unas 1000 frutas en toda su vida, ¿verdad? O más quizás. Y tan pequeña era la semilla que no se veía. Pero la Biblia dice que el Señor nos predestinó, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo decía que a veces somos niños, pero debemos dejar de ser niños, ¿verdad? Así como una semilla tan pequeña no manifiesta la naturaleza hasta que ya va creciendo. Pero es importante desarrollar en nosotros la naturaleza del Padre y que puedan ver en nosotros confianza, para que confíen las personas en nosotros, nos puedan dar a conocer los problemas y así a través de Jesucristo llevarlos al abrevadero y que vean que puede hacer, porque todos debemos estar haciendo algo de acuerdo a lo que el Señor nos ha puesto a nosotros, ¿verdad? Cada uno nos ha dado algo diferente, pero juntos llevamos la tarea del Señor. Amén. Es la responsabilidad que el Señor nos ha entregado a nosotros. Amén. Se dice también que la iglesia es confiable porque tiene su identidad definida. Y para actuar, pues ella ya sabe que tiene que actuar con sobriedad, ¿verdad? Tiene una identidad definida porque se conoce. O sea, ella sabe su naturaleza, sabe su origen, no está dudosa de lo que es, no está pensativa de soy o no soy, tendré la capacidad, no la tendré. Es una iglesia que está segura de lo que tiene, que ha sido enriquecida por el Señor, que tiene en ella todas las virtudes del Señor Jesucristo, que es perfecta porque es la obra maestra de Dios. No está hablando de una iglesia temerosa, miedosa, porque está dudosa de sí misma, porque piensa que no puede. Dejemos de ser nosotros eso, porque esa no es nuestra identidad. El Señor nos ha llamado a la expresión del Señor Jesucristo, no una talla menor, no algo inferior. Hemos sido llamados según el propósito de nuestro Padre. El modelo es el Señor Jesús. Nadie puede perderse de la talla o de la medida, porque es muy claro el diseño que nos ha sido entregado. Jesucristo mismo, nuestro modelo a seguir, la medida, la capacidad, la gloria, la riqueza ha sido revelada a través de Él. Así que no nos cansemos de seguirlo, no nos cansemos de imitarlo, porque ese es el propósito de nuestra vida. No busquemos un propósito extraño o un sueño fuera del diseño de Dios. Siempre permanezcamos en el camino que se nos ha sido mostrado, para que de esta manera representemos dignamente al Creador del cielo y de la tierra y del universo. Qué privilegio ha sido hoy poder compartir con todos ustedes, pero también haber compartido hoy con nuestro hermano Rudy Cardona y con Claudia Rueda. Qué bueno haberles tenido con nosotros y juntos poder edificar a los hermanos que también nos están viendo. Quisiera escuchar unas palabras para finalizar de parte de ustedes. Así como nuestro Padre Celestial confió en Abraham su plan y le dio directrices qué hacer, y Abraham fielmente hizo todo lo que el Señor le hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque él confió en la amistad que tenía, y la Escritura dice que fue reconocido como un amigo de Dios, ¿verdad? No solo hijo, sino amigo. Entonces viene el Señor, confió, porque muchas veces no hacemos y tenemos como amigo a Jesús, que Él nos ha confiado su tarea. A cada uno de nosotros debemos accionar
porque es nuestro amigo, es nuestro hermano, ¿verdad? Y a través de él obtuvimos, ahí sí que la gloria que tenemos, porque el Señor nos ha dado su gloria, no algo menos, sino su gloria, ¿verdad? Su espíritu, nos ha dado su capacidad. Así es de que, hermano, tú que me ves, amigo, que por primera vez ves esto, te digo que el Señor estás predestinado de antes de la fundación del mundo, así como yo y cualquiera que hemos reconocido al Señor, no fue por casualidad, sino porque el Señor ya había marcado nuestras vidas y nos ha confiado en nosotros. Aún nosotros no nos sentimos capaces porque no conocemos realmente la capacidad que derramó sobre nosotros. Así es de que si el Señor ha confiado en ti, accionemos y llevemos esta obra juntos para que nuestro Padre sea glorificado en los cielos. Amén. Seamos esa iglesia confiable, tenemos todos los recursos, la capacidad que el Señor nos ha dado. No nos limitemos en expresar lo grandioso y maravilloso que Él ha puesto en nosotros. Ya es tiempo de que lo expresemos con toda su plenitud. Amén. No hay limitaciones para esta iglesia. Hablando de nosotros mismos, de la iglesia de Cristo, no hay limitaciones para esta iglesia. Si te has visto como una iglesia limitada, como una iglesia escasa, esa no es tu identidad. Tu identidad en el Señor Jesucristo, dice la palabra, que es que haremos cosas mayores que las que Él hizo, por causa de que en nosotros está la misma naturaleza, la cual expresa totalmente las virtudes del que nos ha llamado. Que el Señor los bendiga a todos. Sé que esta revelación ha traído a nosotros autoridad, pero también ha traído identidad. Así que da paso firme. Recuerda, el Señor está en ti, pero tú también estás en el Señor, porque somos uno en el Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, un fuerte abrazo y que el Señor siempre se manifieste a través de cada uno de nosotros.